Un cordial saludo, un caluroso abrazo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en cada uno de sus hogares. Quiero hablar un poco acerca de lo que son los ministerios, ya que en los últimos tiempos ha habido un descuido, una distorsión acerca de los ministerios que Dios ha establecido. Y muchas personas argumentan a veces y dicen, en determinado lugar hay una persona que tiene una mesa a la cual le ha colocado un mantel, también sobre ella ha colocado unos cuantos jarrones con agua y flores y dicen, tiene un ministerio de Dios, Dios le ha entregado un ministerio, pero nada más alejado de las bases escriturales que esta manera de pensar tan ingenua. Quizás otros ven por allá un don fulano que va con un gafete en el cuello por ciudades, barrios, aldeas, declamando versículos de memoria y dicen, ese es un hombre de Dios, es un evangelista, dicen. Algo otros han escuchado quizás por la televisión, la radio, hombres que dicen venga, pacte con Dios de determinada cantidad de dinero y dicen, ese es un apóstol porque está pidiendo dinero. Dice, todo esto no es más que una loca emotividad y desviaciones, aberraciones de lo que son las bases escriturales de los ministerios que Dios ha establecido. Ahora bien, si eso no es ministerio de Dios, entonces ¿cuáles son los ministerios? La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. De manera de que los ministerios también estarán vigentes hasta que la iglesia haya alcanzado la plenitud de Cristo, es decir, hasta el día de nuestra glorificación. Dios ha establecido 5 ministerios y los ministros son hombres que Dios ha capacitado para realizar una labor específica de edificación dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Entre ellos está el de apóstol, como vuelvo a decir, profeta, maestro, evangelista y pastor. Pero debemos de tener bien en claro que estos ministerios Dios se los ha delegado a hombres y es la necesidad de explicar o de exponer a grandes rasgos esta enseñanza que ha sido tan tergiversada y ha sido objeto de mucha desviación, porque en los últimos tiempos se ha visto que hay personas que se han adjudicado títulos de pastoras, evangelistas, profetisas y tal cosa no tiene ninguna base escritural, ya que tan delicada labor espiritual Dios no se la delegó a una mujer, sino que los 5 ministerios Dios se los ha dado a hombres. En las Sagradas Escrituras encontramos un Pedro, un Juan, encontramos un Bernabé, y así pudiera enumerar tantos hombres de Dios, pero no se nos habla de mujeres que hayan sido pastoras, que hayan sido apóstoles que Dios haya establecido, sino que se nos habla de hombres, hombres que Dios les ha delegado esta labor. Esto también de ninguna manera se está desestimando la labor de la mujer dentro de lo que es la congregación, pero sobre todo Dios ha establecido que esta labor eran hombres los que la habría de capacitar. Y no se puede aludir que porque cuando el Señor, no se puede argumentar que porque cuando el Señor resucitó y la piedra estaba vacía, las mujeres llevaron las buenas nuevas y entonces ahora son evangelistas. No se puede argumentar también de que, como dicen, bueno, pues si nosotros no hablamos, entonces las piedras hablarán. Dice, pero el Señor hablaba de esta manera, hablaba de los corazones de piedra, los corazones endurecidos. No hablaba de mujeres que iban a llevar la palabra de Dios. Y esto vuelvo a reiterar una vez más que no es menospreciar la labor que Dios le ha delegado a la mujer. ¿Por qué no pueden haber mujeres que sean pastoras o evangelistas o de los 5 ministerios que Dios ha establecido? Porque no los hay en las Sagradas Escrituras. Amada hermana, hermano, si usted me muestra con una porción bíblica donde está una pastora, entonces pues creo de que puedo yo retractarme de lo que he hablado. Pero ni en las Sagradas Escrituras ni a la luz de la historia no se escucha de hablar de mujeres que Dios les haya delegado una labor de esta naturaleza tan delicada.
En la historia se escucha hablar de grandes hombres, por ejemplo, un Juan Calvino, un Martín Lutero, un David Braille, un Spurgeon, etcétera. Grandes hombres que Dios levantó, que fueron hombres que llevaron las buenas nuevas de salvación, hombres que nos dejaron un legado, fueron ministros de la palabra de Dios, pero no se habla de mujeres, sino que hombres. Esto muchas veces resulta difícil de aceptar porque vivimos en una cultura feminista, en una cultura donde la sociedad ha colocado a la mujer en el puesto que Dios le ha colocado al hombre, ha usurpado el lugar que Dios le ha puesto al hombre. Estas son las leyes terrenales. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, todo esto pues no tiene ningún asidero en la palabra de Dios. Toda aquella persona que quiera sujetarse a los lineamientos, a los designios de Dios, a la palabra de Dios, creo que esta es palabra de Dios y va a aceptar, porque no estoy hablando con palabras que yo me las haya inventado. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, donde vemos el rol de la mujer y por qué no puede haber pastoras. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, se nos dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. De ahí vemos que Dios primeramente formó a Adán y posteriormente del costado saca a Eva. El apóstol Pablo acá ve el peligro habla del peligro de que también la mujer fue la que fue engañada cuando Satanás se introdujo en la serpiente y le hizo que la mujer incurriera en el pecado el pecado original, como se le conoce teológicamente hablando, el primer pecado que hubo cuando la mujer fue engañada, y después se hizo que el hombre pecara. No fue Adán el que pecó, sino que la mujer. Es decir, que la mujer pues es más vulnerable, más susceptible a poder introducir herejías dentro de la congregación. De pronto puede empezar hablando la palabra bien, y Pablo veía ese problema, como que de pronto se puede ir desviando y ir a empezar hablando cosas que ya no tienen ninguna base escritural. Usted ha visto cómo mujeres en los medios de comunicación se autodenominan evangelistas y allí están proclamando, ya no es el evangelio, sino que son sus propias ideas, feminismo y tanta cosa. Eso no es más que una desviación de la palabra de Dios y una práctica hasta cierto punto desvergonzada porque no tiene ningún decoro, no tiene ninguna circunspección, ninguna decencia. Y esto es algo tan delicado, tan serio, porque Pablo también en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 34, lo dice también. Voy a dar lectura a esta porción. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto lo dice Pablo, no lo digo yo, cuando les escribía a los corintios. Es indecoroso, es decir, no tiene ninguna decencia, es algo deshonesto, y es por ello que usted puede sentir aquello tan chocante cuando una mujer está tratando de introducir enseñanzas en una congregación, porque el hombre ha sido puesto por cabeza, y el hombre es la cabeza del lugar, el hombre es la que Dios ha establecido niveles de autoridad, y en este caso la mujer, por una obra puramente de Satanás disfrazada con un tinte de evangelio, ha hecho creer que la mujer puede delegar una función de esta naturaleza de pastora, de evangelista. Y alguien pudiera decir, pero si es que muy bien predica, dice, habla mejor que los pastores hablan, es que se siente la unción, pero la Biblia está diciendo lo contrario. Entonces no le podemos hacer más caso a lo que dicen las personas que lo que dicen las Sagradas Escrituras. Primeramente dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones.
Es decir, que desde allí es donde ya hay algo que el apóstol Pablo está poniendo en orden. Y esto era, veía Pablo un problema tan serio, tan delicado, que nuevamente se lo vuelve a decir cuando le escribe a Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es por eso de que tales ministerios Dios se los ha delegado a hombres. Y Dios ha establecido 5 ministerios que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. De manera de que los ministerios son exclusivamente para hombres. Con esto yo no estoy diciendo de que también la mujer no pueda, no estoy desvirtuando la labor que una mujer pueda realizar dentro de la congregación. Se habla de grandes siervas de Dios, como por ejemplo diaconisas, se habla de la hermana Febe. Pablo la recomienda como una gran sierva de Dios, y de tantas mujeres que desempeñaron un rol en la congregación, que fueron destacadas, pero no el de los 5 ministerios. Los 5 ministerios son exclusivamente para hombres, hombres que Dios ha capacitado para realizar una labor espiritual de edificación dentro del pueblo, dentro del cuerpo de Cristo. De manera de que no existen profetas, no existen apóstolas, hasta la palabra se oye bastante grotesca, mucho menos pastoras, maestras, tal cosa no existe. Debo de aclarar también que una mujer sí puede predicar, pero puede predicar en un grupo de congregación donde hayan mujeres, donde hayan hermanas, porque en cuyo caso no está vertiendo una enseñanza a los hermanos, sino están edificándose ellas mismas en lo que es la palabra de Dios. Una hermana puede también evangelizar, pero en personalizado, en su trabajo, en alguna otra área, pero no se puede adjudicar títulos de evangelista ni de pastores. Usted cuando vea de que una mujer está pastoreando una iglesia, eso muchas veces sucede porque el pastor ha fallecido y este no tuvo la capacidad como para forjar a otro pastor. Entonces ya por capricho, por egocentrismo, la esposa del pastor se queda ya en esa congregación dirigiendo a un rebaño, y pues claro, pues la iglesia la aprueba como pastor, como pastora, pero las Sagradas Escrituras dicen todo lo contrario. De manera, hermano, de que espero no dañar susceptibilidades con esto, pero me estoy basando en lo que dice la palabra de Dios. No son mis conceptos, no son mis ideas, sino que es la palabra bendita de Dios. Más adelante, si Dios lo permite, hablar el ministerio de evangelista, el ministerio de apóstol. Creo que ya lo he hablado en algunas oportunidades, pero sobre todo hay que ir al orden de la palabra de Dios. Para dar un pequeño adelanto, el evangelista es un hombre que por su mensaje, que va dirigido no a cristianos, sino que a incrédulos, carece de enseñanza y se limita únicamente a presentar el mensaje de la cruz. Y normalmente sus mensajes son relativamente cortos, pues los incrédulos no van a estar escuchando mucha enseñanza, y ese es el evangelista. Y el evangelista también tiene otra característica que cuando él predica, pues presenta el mensaje de salvación, hay conversiones, hay sanidades y hay un mover del Espíritu Santo. Pero si tal cosa no existe en alguna persona, no se puede catalogar como evangelista, sino más bien son personas que se levantan según su propia emoción, y pues por eso es necesario tener el discernimiento, tener las bases escriturales, para no llamarle a todo autoproclamado que se traba aquí un gafete y va por todos lados, como yo he dicho en otras veces, que el evangelista del turista que va de un lugar a otro. No, el evangelista también tiene una congregación. Cuando en sus tiempos que no está ejerciendo su ministerio, también se está edificando, se está llenando en su vida espiritual, para cuando él salga a ejercer el ministerio. Es decir, que el ministro de evangelista está sujeto
a un pastor y por ende tiene una congregación con la cual se siente identificado. No es que alguien dice yo soy evangelista y Jehová es mi pastor y no, él debe de tener la capacidad para decir fulano de tal es mi pastor. Y de igual manera así con los demás ministerios que son 5. Pero esto, como decía, solamente un pequeño eh, un pequeño resaltar algunos pequeños detalles, ya que el tiempo pues creo de que es muy agotador estar escuchando este tema. Es complejo porque deberían de ver cuáles son las características que identifican al ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor. Cada uno de ellos tomaría mucho tiempo, pero ya una pequeña orientación de estos temas. Que Dios les bendiga, espero que sea de bendición.